Buen día, seguimos con las clases que se van a preparar o que se va, el taller que se va a dar o el seminario, perdón, el seminario que se va a dar el 10, el 11 y el 12 con nuestro pastor Israel. Entonces, estamos dando como una introducción rápido a estas clases y el pastor va a ampliar toda la, cualidades de Adán, vamos a hablar porque el pastor va a hablar de Adán, entonces cualidades de Adán. Eh, Adán fue creado, dice que a imagen y semejanza de Dios. En esa imagen y semejanza de Dios encontramos la naturaleza divina, que Dios le dice en Génesis 1:27, Adán no había pecado en él, era un hombre igual que la naturaleza de Dios en ese momento. Santo, dice santo a imagen y semejanza de Dios, santo como Dios. Lo había creado, lo había puesto allí a señorear al hombre en Génesis 1:26. Esa imagen y semejanza es una voluntad de la cual Dios le da una plenitud que le da al hombre, ser igual a Dios. Perfecto, dice ser Señor de la creación. En Génesis 1:28 encontramos que era perfecto, era sin defecto. Dios lo había hecho sin defecto. Había sido creado por el mismo Dios. Aparte de la imagen y semejanza, había la perfección de Dios en Adán. Inteligente, también en Génesis 2:20 encontramos, decimos inteligentes porque Dios le dio la cualidad o le dio la potestad a él o le dio la virtud a Adán de ponerle nombre casi a la gran mayoría de animales, de cosas, de plantas, lo que estaba visible a los ojos de él, porque de hecho pues nosotros vemos que los peces del mar pues no le pudo poner nombre. Entonces vemos a Adán que es inteligente, tiene la inteligencia de Dios y le pone nombre. En Génesis 2:20 encontramos eso, que Dios le da ese derecho, le da esa virtud a Adán de ponerle nombre a todos los animales y a las cosas creadas que en ese momento existían en el huerto. Dice sabio, en Génesis 2:19. No solamente el ponerle la inteligencia, ponerle el nombre a eso, sino que era sabio el hombre, tanto que cuando él le puso también, inclusive en ese momento, le puso el nombre a Eva, o a Adán, a Eva, cuando dijo que su nombre sería Eva, y en ese momento vemos que él, en la sabiduría que Dios le había dado y el ser sabio, pudo discernir que era una mujer. También dice que era verdaderamente libre. Por eso verdaderamente libre era que no tenía ningún impedimento y no había pecado en él. Tanto libre que él estaba desnudo y no miraba esas cosas en su vida porque era verdaderamente libre como creación de Dios y como hijo de Dios, porque también al ser creado por Dios, Dios era su padre en ese momento. Dice la escritura que tenía comunión con Dios, hablaba con Dios. Dios llegaba al huerto y lo hablaba. No se dice que veía a Dios, pero yo creo que en el momento que Dios lo creó y sopló, él pudo ver la presencia de Dios ahí mismo, pudo verlo a Dios, pero a partir del pecado los hombres ya no pueden ver a Dios. Pero según lo que dice la escritura es que Adán sí tuvo ese privilegio de ver a Dios y además de eso de hablar cara a cara con Dios, porque dice que se comunicaban. Por eso es que cuando Adán peca, él se tiene que esconder. Ya no puede, el pecado no le permite ver el rostro de Dios y a partir de ese momento el hombre se aleja de Dios. También dice vida eterna, era eterno. Eterno, en Génesis 2:8 Dios lo había hecho eterno, no sufriría muerte. No existía la muerte en ese tiempo, entonces no sufría muerte Adán, por lo cual era eterno. Dios
en su amor deseaba que nosotros hubiéramos sido esa familia para Dios eternamente. Salvo, no había condenación. De hecho, no había condenación para el hombre. Era eterno y no existía la condenación. Era sano, no sufría enfermedades ni envejecimiento. Era como que ni el frío, ni el calor, ni nada, estaba desnudo, podía dormir, no le afectaba nada a Adán. Era un hombre completamente sano y Dios lo había hecho sano y desnudo, no necesitaban ropa, se acoplaban al clima que hubiera porque no tenían necesidad de eso. También esa imagen y semejanza de Dios es la virtud de poder, esa voluntad en Adán también que tiene de parte de Dios. También que Dios oye, Dios ve, Dios habla, Dios siente, Dios, por eso hice su amor. Entonces Adán tenía todas esas virtudes y cualidades de Dios en él. Era alma viviente, eternamente viviría, un alma que para siempre viviría juntamente con Dios. Tenía la sustancia de Dios, la sustancia de Dios era el amor y también la perfección. Tenía ese amor de Dios en él y la perfección de Dios para con él. Libre, libre albedrío era que podía escoger, por eso es que en un momento dado esa voluntad que él tenía para escoger, para elegir lo que él podía hacer, como esa voluntad que tuvo para coger y ponerle los nombres a los animales, los nombres a la persona que estaba al pie, seleccionar un macho, una hembra, los colores, todo eso de acuerdo a los colores, porque por ejemplo en el caso del leopardo, el león, el tigre, él los seleccionó y a cada uno tiene su nombre hasta el día de hoy. Y en ese libre albedrío fue que él pecó, porque Dios no le había quitado ese libre albedrío de escoger. Entre ese libre albedrío está escoger el bien o está escoger el mal, como hoy nosotros tenemos esa voluntad de escoger el bien y el mal. Entonces los invitamos el 10, el 11 y el 12 de 7 a 9 de la noche, que tiene el tiempo para que pueda sentarse, escuchar las charlas. Pero también aparte de eso, vamos a tener unas clases extras el 12 y 13, el 13 y el 14, que sería el jueves y el viernes. Hay preguntas también, vamos a tener unas clases el 13 y el 14, de unas preguntas, tal vez ustedes están, porque como el pastor está allí dando las clases, no hay forma de interrumpir ni hacer preguntas, pero usted va a anotar cada pregunta que tenga para que la pueda hacer el 13 y el 14, estamos resolviendo preguntas. También el pastor va a dar una clase extra de los títulos de Jesús. Esos 2 días no se lo pierda, lo invito. Si quiere ser uno de los ganadores de almas o estar en la extensión del evangelio que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos en la última hora y necesitamos expandir el evangelio, pero ya, hermanos, porque el Señor ya viene y no queremos que nosotros, nuestras casas, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros conocidos se pierdan. Dios les bendiga y muchísimas gracias.